Bueno, entonces vamos a hacer las formalidades de siempre, darles la bienvenida, agradecerles un montón este ratito que nos dan para sumarse a este WeTrain. WeTrain es el nombre como artístico, ¿sí? Pero en realidad es una pequeña reunión de trabajo donde nosotros vamos eligiendo a lo largo del año algunos temas que nos parece que son importantes para los administradores, para quienes interactúan con nosotros a través de la web de clientes. Estos temas los elegimos siempre en función de lo que más es consultado, de lo que vamos levantando como necesidad, ya sea porque lo plantean o porque lo vemos muy seguido en los tickets. Y en este caso particular, el tema de calificaciones lo estamos como trayendo ya desde el año pasado. Fue una de las últimas veces que hicimos una encuesta para ver temas que importaban a nuestros administradores, y este había salido como uno de los elegidos, así que de ahí el nombre del WeTrain, y que les decíamos lo prometido es deuda, porque íbamos a empezar entonces el año con este tema. Dada la bienvenida, dadas las gracias, les vamos a decir que vamos a respetar el criterio con el que siempre armamos estas reuniones, que es que sean breves, que toquen un temario puntual, y entonces liberarlos pronto para que sigan con sus tareas y que tengan así siempre la certeza de que pueden sumarse y que va a ser un tema breve, útil, práctico, y que vamos a hacer varios de estos encuentros a lo largo del año. Tienen un objetivo más, que es también permitirnos alguna vez interactuar un poco más cara a cara y que nos vayan conociendo. Si bien a veces en el transcurso de la resolución de algunos de los incidentes tenemos también reuniones, nuestro trato habitual es en forma escrita, entonces nos gusta tener esta oportunidad de que nos vayan conociendo. En este caso, el tema de calificaciones, cuando empezamos a trabajar en el año y también a levantar en las inscripciones de ustedes qué parte o qué aspecto era el que tenían más duda o era el que querían que tratemos en este WeTrain, tuvimos un primer desafío que superar, ¿sí? Porque calificaciones es un montón de contenido, es un tema súper amplio, entonces nuestro primer desafío fue ver la forma de armar el WeTrain, respetando que sea concreto, que sea breve, que abarque lo que estaban pidiendo y que también tenga un hilo conductor o una organización comprensible. Así es que trabajamos bastante en esa selección y estructuración de los contenidos, y mientras vamos admitiendo algunos que se van sumando, trabajamos bastante en poder estructurar y seleccionar los contenidos, y probablemente, spoileamos un poquito al final, pero no sea el único, ¿sí? Sobre este tema, porque creemos que todavía hay algunos temas más que les van a resultar interesantes. Al final del encuentro volvemos sobre este punto. Como siempre, el WeTrain va a estar a cargo de algunos de los técnicos de la mesa, esas caras y nombres con los que ustedes interactúan en los tickets. En este caso particular, quienes les van a presentar los temas son Joana Chirinos, Luis Silva y Alfredo Ágreda. Creo que los dije bien en orden de aparición, y como siempre, coordinados, supervisados y organizando toda esta tarea por parte de Julieta Lilio, que lo hace estupendamente. Así que, dicho todo esto, como apertura, como presentación, vuelvo a agradecer para los que se estuvieron sumando. Y Julieta, si te parece, comenzamos. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, gracias Virginia. Em, claro, tal como comentaba Virginia hace un momento, cuando hablamos de lo que son las calificaciones en Moodle, la verdad que es como, lo explico siempre como un mini mundo dentro de nuestro esquema, porque no solo nos afecta, no solo afecta como a profesores el tema de las calificaciones, sino también nos impacta como administradores, ¿sí? Que somos. Entonces, la intención de hoy, ustedes van a ver acá un esquema que muestra cómo las diferentes aristas que puede tener la temática de calificaciones. Podemos tener una arista sobre configuraciones de administrador, y vamos a tratar hoy sobre configuraciones dentro del curso, e incluso dentro de ellas hay como subdivisiones. Entonces, lo que hicimos con este esquema fue dejar en color y en blanco las cosas que
vamos a estar tratando como de una especie de niveles. Las cosas que están en gris son las que hoy no vamos a tratar, pero que, como mencionaba Virginia, más adelante al final podemos charlar y ver que si hay alguna de estas cosas que nos puede llegar a interesar para profundizar en un próximo encuentro. Entonces, para empezar con este WeTrain y habiendo presentado también a las personas que nos van a estar dando este WeTrain, ¿sí? La primera que vamos a presentar es a Joana, que va a estar contándonos sobre los primeros 3 puntos en esta primera parte del WeTrain. Así que, Joana, ahí podemos habilitar el micrófono. Buenas tardes, gracias Juli, gracias Virginia. Buenas tardes a todos. En esta primera parte vamos a hablar un poco acerca de la ubicación del calificador, tipos de vista y activar la edición. Entonces, bueno, para ver la ubicación del calificador podemos acceder a él a través de la administración del sitio, en el apartado de calificaciones. Aquí tenemos la primera posibilidad para un usuario administrador. Ahí podemos ver los ajustes generales, los ajustes de categorías de calificación, ajuste del ítem de calificación, las escalas, las letras y los ajustes de informes. Esta parte no se suele modificar por lo general, se deja la configuración por defecto. En cuanto a la ubicación de la calificación en los cursos, generalmente se muestra en el lado izquierdo del bloque de navegación. A veces puede estar en el lado derecho, todo esto depende del template que estemos utilizando en la plataforma. Dentro del calificador podemos ubicar diferentes vistas. Entre ellas tenemos el informe del calificador, tenemos el historial de calificación, la vista de usuario, el informe general y la vista simple. El informe del calificador, en él tenemos un resumen de los ítems de calificaciones y el listado de los participantes matriculados en el curso. En el historial de calificación podemos seleccionar los ítems de calificación y allí podemos ver el histórico por participante y por actividades que ha enviado. Allí podemos ver las calificaciones que son originales, las revisadas, las anuladas, las excluidas, las bloqueadas y, bueno, y una retroalimentación. También tenemos la vista de usuario. En esta vista podemos ver los ítems de calificación, el porcentaje de calificación y usuario por por usuario seleccionado. Tenemos el informe general. En el informe general podemos ver las calificaciones de todos los cursos por usuario y al seleccionar el nombre se despliegan en todos los cursos que ese usuario ha estado matriculado con su calificación final. Y por último tenemos la vista simple. En ella vemos dos ventanas. Podemos seleccionar los ítems de calificación y podemos seleccionar los usuarios que queremos ver. En esta oportunidad, a pesar de que tenemos varias opciones de vista, hoy vamos a enfocarnos en estas dos, el informe de calificador y en la vista simple. En cuanto al informe de calificador, allí podemos ver que tenemos los usuarios matriculados, su correo electrónico. También podemos ver que si activamos la edición, generalmente es un botón que está del lado derecho, superior derecho. Al activar la edición se nos despliegan una serie de iconos que podemos ver. Hay unas flechas, hay un lápiz, un engranaje, un ojito y un candado. Ellos nos sirven para editar algunas calificaciones o editar la configuración de algunas actividades evaluadas. Tenemos que
Tenemos una primera fila, tenemos 4 filas. En la primera fila aparece el nombre del curso con un engranaje. Con él se puede editar la configuración de las calificaciones de ese curso. Tenemos un ojito porque con él podemos ocultarlo o mostrarlo, y un candado para bloquear y desbloquear. En la segunda fila vemos los datos de cada usuario y las actividades evaluativas. Allí tenemos también otra tercera fila que dice controles generalmente. Ahí tenemos un engranaje con el que podemos editar el ítem de calificaciones de esa columna. Lo podemos mostrar o ocultar con el ojito, y lo podemos bloquear o desbloquear con el candado. En la cuarta fila tenemos ya los nombres de cada participante, y al lado de sus nombres siempre nos va a aparecer unos recuadros, y encima de los recuadros un engranaje, un ojito, un candado y una lupa. Esto nos sirve para editar la calificación de ese participante. Con el engranaje podemos editar el ítem de calificación que seleccionamos en el del usuario. Con el ojito podemos excluir, ocultar o excluir. También podemos desbloquearlo con el ojito y el candado, la calificación de ese usuario que estemos en ese momento viendo. Ahora bien, en la última fila también tenemos en esa fila tenemos la lupa. En la lupa podemos hacer clic en ella y nos lleva al análisis simple del ítem de calificación de ese participante. Por ejemplo, si es un cuestionario, nos lleva al cuestionario resuelto o a su intento. Y si es otro tipo de actividad, nos lleva a los informes de calificación de ese ítem. Ahora, bueno, también tenemos la vista simple. Allí podemos seleccionar el ítem de calificación y el usuario o los usuarios que queremos editar. O sea, es parecido a lo que vemos en la anterior vista, donde podemos hacer cambios, ¿no? Pero en este caso podemos anular o excluir calificaciones por grupo o por usuario en particular, y escribir su retroalimentación. Para ahondar en este tema, le doy paso a mi compañero Luis, quien va a profundizar. Pero antes, los invito a Julia y a Virginia para hacer una actividad interactiva. Bien, buenísimo. Vamos a estar haciendo la primer pregunta interactiva, y para esto vamos a lanzar una votación. Vamos a ver cuánto hemos aprendido hasta acá. Ha sido unos grandes puntos de referencia para poder empezar a tener en cuenta dónde estamos parados frente a lo que son las calificaciones. Así que ahora vamos a ver la primera pregunta y les pedimos a todos que por favor puedan compartir su opción. Ahí les tiene que ir apareciendo. Vamos a ver cómo va el porcentaje. Vamos a leer la pregunta. Para visualizar las diferentes vistas del calificador, siempre se empieza haciendo clic en calificaciones en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. Bien, a ver, tenemos, ahí se va peleando el porcentaje, tenemos un... Sí. No, me preguntaba Juli si podían cambiar una vez que votaron. ¿Pueden poner verdadero y si lo piensan mejor cambiar a falso, o les toma la primera? No me acordaba eso. Se toma la primera, Héctor. Bien, así ahí que lo que va cambiando es a medida que votan. Exacto. Bueno, a ver, vamos a cerrar la votación. En 3, 2, no hay arrepentimientos. 1. La mitad votó, hay algunos que no han votado. Miren que Virginia los va a ir a buscar. Tenemos un 83 contra un 17 y damos por finalizado, siendo la respuesta más popular, en este caso la verdadera. Y para esto, Joana, ¿querés comentarnos algo al respecto? Sí, sí. En cuanto a la ubicación de la calificación en los cursos,
Generalmente se muestra del lado izquierdo, pero eso depende del template. Puede ser que haya template donde se muestre del lado derecho. Por eso se hace la acotación que eso depende del template que se esté usando en la plataforma. Bien, entonces en este caso más o menos eran como casi las dos correctas, pero tenían su cuota de duda, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con la segunda parte del WeTrain. Ahí ya todos dejaron de ver los resultados. Y para eso, bueno, como comentaba Joana, pasamos a la segunda parte a cargo de Luis. Así que Luis, activa el micrófono, a ver si te escuchamos bien. Muchas gracias, Julieta. Continuando con los temas relacionados a las calificaciones, les voy a hablar sobre 3 puntos importantes al momento de calificar a los estudiantes. Estos son, como bien ven, calificación rápida, anulación y exportación o subida de calificaciones. La calificación rápida es la posibilidad que nos ofrece la plataforma para definir manualmente una o más calificaciones en el informe del calificador. ¿Cómo podemos usar la calificación rápida? Esto lo logramos ingresando al curso deseado y en el menú de navegación izquierdo accediendo a calificaciones, luego a la pestaña Vista y después a la pestaña Informe del calificador. Seguidamente activamos la edición y automáticamente la página se actualizará para mostrar los campos de calificaciones desbloqueados y poder editarlos rápidamente. Según la configuración de calificación que se tenga, será posible visualizar 1 o 2 cuadros de entrada en donde el de la izquierda corresponderá a la calificación y el de la derecha corresponderá a la retroalimentación. Para que tengan efecto estos cambios, siempre es importante recordar guardarlos en pulsar Guardar cambios. Seguidamente tenemos el tema de la anulación y es cuando se prioriza la calificación asignada por el profesor sobre la calificación que saque el estudiante. Esta opción se aplica de forma automática al usar la calificación rápida o la subida de calificaciones que veremos más adelante. ¿Cómo sabemos si se está aplicando una anulación? Esto lo podemos saber los profesores, gestores o administradores de la plataforma al ingresar al informe del calificador. Y si el valor está sombreado en naranja o amarillo, quiere decir que la calificación ha sido anulada. ¿Podemos desbloquear las anulaciones? Sí. Y esto nos puede servir para corregir posibles errores humanos al ingresar calificaciones, bien sea por el método de calificación rápida o por el método de subida de calificaciones. ¿Cómo puedo desbloquear una anulación? Hay 2 maneras de hacerlo. La primera forma es a través de la vista del libro de calificaciones. Esta nos permite desbloquear anulaciones de forma individual en cada calificación. Solo debemos ubicarnos en la calificación deseada y pulsar en el icono con forma de rueda de engranaje. Automáticamente nos enviará a las opciones de edición de calificación, donde podremos destildar la opción deseada. Y la segunda opción es a través de la vista simple. Esta nos permite desbloquear anulaciones de forma masiva en la columna Anular todos o ninguno. Para ello solo debemos ubicarnos en la pestaña de vista simple del libro de calificaciones. ¿Cuáles son las consecuencias que tengo al desbloquear una anulación? Automáticamente el valor de la calificación se resetea al valor inicial que tenía antes que el estudiante hiciera la actividad, lo que permite que o bien el profesor aplique calificaciones rápidas de nuevo o se le permita al estudiante, según convenga, volver a realizar la actividad para ser calificado. Por último tenemos el tema de exportación o subida de calificaciones, que no es más que la capacidad de extraer las calificaciones de la plataforma a diferentes formatos, así como también la capacidad de subir calificaciones a la plataforma de manera masiva a un determinado curso. ¿Cómo podemos exportar calificaciones de un curso? Nos dirigimos al curso deseado y vamos al libro de calificaciones. Luego a la pestaña Exportar y elegimos uno de los 3 formatos de exportación de uso común, que son hoja de cálculo OpenOffice, archivo en texto plano y hoja de cálculo Excel. Los 3 tipos de formato nos van a permitir seleccionar
lo que son los ítems de calificación a incluir en la exportación, así como las opciones de los formatos de exportación. Solo para el formato archivo en texto plano hay una opción adicional en las opciones de los formatos de exportación, llamada separador, en donde seleccionamos la común, que es dejar el archivo en coma. Al culminar de configurar las opciones de exportación, simplemente pulsamos en el botón descargar para obtener el archivo deseado. ¿Cómo podemos importar calificaciones a un curso? Acá es importante hacer un paréntesis para resaltar cuál es la importancia que tiene la importación de calificaciones, ya que si el archivo presenta inconsistencias, así sea por cambios mínimos, la plataforma puede emitir errores al intentar importar el archivo, por lo que se recomienda usar antes la opción de exportación de calificaciones con el formato deseado y hacer los cambios de los valores sobre dichos archivos. Esto garantiza que al momento de importar no se generen errores de formato. Dentro de las posibles opciones de importación tenemos las más usuales, que son archivo CSV y pegar desde hoja de cálculo. ¿Cómo importar calificaciones usando la opción de archivo CSV? Ubicamos el curso deseado en calificaciones y en la pestaña de importar seleccionamos la que dice archivo CSV. Subimos el archivo con las calificaciones que queremos modificar y automáticamente tendremos una previsualización del mismo en la plataforma, donde se nos pedirá mapear los datos del archivo contra los datos contenidos en el libro de calificaciones, para así permitir asegurar la modificación correcta de las mismas. ¿Cómo importar calificaciones usando la opción de pegar desde la hoja de cálculo? Hacemos el mismo proceso, con la diferencia de que vamos a copiar todos los datos que tenemos en la hoja de cálculo, incluyendo los títulos de las columnas, y los pegamos en el campo datos. Esto, al pulsar subir calificaciones, automáticamente nos mostrará una previsualización del archivo y nos pedirá también mapear los datos. Al ver las diferentes posibilidades que tenemos para calificar rápidamente, anular y exportar o subir calificaciones, podemos continuar ahora con la actividad interactiva prevista para reforzar lo visto hasta el momento. Buenísimo, Luis. Bueno, tal cual como nos introdujo Luis, vamos a hacer lo que es la segunda pregunta de la tarde. Vamos a lanzar la segunda. Tiene que haber más de la mitad, ¿eh? Recuerden que Exacto. si no, vamos a estar leyendo entonces la pregunta. Dice, ¿cuál es el camino correcto para realizar una calificación rápida de una actividad? Vamos a mirar bien las opciones, a ver qué tenemos. Opción 1, informe de calificaciones, activar edición, modificar la calificación, guardar cambios. Vista simple, buscar actividad, anular, guardar cambios. A ver, ¿quién más se anima a votar? Bueno, 58-66, bien, ahí estamos. A ver. Nos quedan un par más. ¿Estamos? Votó el 66%. Ahí tenemos el cierre, me parece, ¿eh? Finalizamos entonces la votación. Vamos a compartir los resultados y con un 88% sobre el 13 restante. Gana la primera opción, que es justamente el informe de calificaciones, activar edición, modificar la calificación y guardar cambios. Es el recorrido que Luis nos mencionaba y que tenemos que asegurarnos siempre de activar edición y después guardar cambios, que es debe ser nuestro botón favorito como administradores, gestores e incluso hasta profesores. Así que bueno, estamos entonces, pasamos ya a la última etapa, la última parte de este WeTrain, que la vamos a estar viendo con Alfredo, los últimos 3 puntos de este WeTrain. Así que Alfredo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias Juli. Continuando con el WeTrain, hablaremos sobre el ítem de calificaciones, que es una de las secciones disponibles al momento de crear una actividad y nos permite
configurar la forma de evaluar. Este ítem tiene diferentes opciones dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo, si la actividad es una actividad tipo cuestionario, en esa actividad podemos ver que aparece una opción que dice intentos permitidos. Esta nos va a decir la cantidad de intentos que va a tener ese participante para realizar el quiz, mientras que en las tareas o en los foros no tenemos esa opción. Sí, al momento de configurar el ítem de calificación vamos a tener tres opciones: ninguna, puntuación y escala. Cuando configuramos como ninguna, no le estamos colocando ningún tipo de ponderación o ningún tipo de valoración a esa actividad. Ahora no se verá reflejada en el libro en el calificador o en las calificaciones. Cuando vamos a hablar de puntuación, lo que nos permite es asignar una calificación máxima a esa actividad, ya sea en base a 100, en base a 10 o en base a 20, dependiendo de lo que usemos o de lo que use el profesor dentro del curso, y ese puntaje que se define ahí como calificación incide en la vista de las calificaciones. Igualmente, dentro de esas opciones podemos definir la calificación mínima aprobatoria, y aquí es importante resaltar algo. Tenemos que ver en base a la calificación máxima cuál va a ser la calificación mínima aprobatoria. Por ejemplo, si la calificación máxima es 100, una calificación mínima aprobatoria puede ser 50, 60 o 70. Y si la calificación es en base a 10, la calificación máxima, una calificación mínima aprobatoria puede ser 5, 6, 7, 8. Lo importante es que tenga una relación directa entre la calificación máxima y la calificación para aprobar. ¿Sí? Otro punto importante a mencionar son las escalas. Las escalas son una forma de valorar el desempeño de un alumno o de un estudiante dentro de un curso. Esas escalas nos permiten, de acuerdo al criterio del docente, nos permiten definir eso, cómo se está valorando ese porcentaje. Las escalas se aplican directamente, y eso es importante resaltarlo, se aplican directamente solo en varios tipos de actividades, que son los foros, los glosarios y las tareas. Las demás actividades no aceptan escala, entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de crearla. ¿Por qué? Porque solo se aplican a este tipo de actividades. Igualmente tenemos escalas, podemos definir las escalas a nivel de sitio. ¿Sí? Un rol con permiso, un rol superior, administrador o un gestor puede definir unas escalas en administración del sitio, calificaciones, escalas, y allí tiene que definirla colocando el nombre de la escala, una breve descripción y los valores que va a tener esa escala. Aquí es importante resaltar que esos valores deben estar separados por coma y deben estar ordenados de menor a mayor valor. Por ejemplo, una escala que tenga 3 valores que pueden ser excelente, aceptable y reprobado debe ser colocado en orden creciente. Reprobado como primer valor, aceptable como segundo valor y excelente como tercer valor. También se pueden crear las escalas a nivel de curso. Un profesor puede crear las escalas dentro del curso en la parte de calificaciones, en el menú de las escalas, y esas escalas serán aplicadas solamente para ese curso, mientras que las escalas a nivel general pueden ser aplicadas para todo el sitio. Es importante resaltar que esas escalas, esos valores que se crean en las escalas, esa puntuación de una escala de 3 valores pueden ser 0, 1 y 2 a nivel de la actividad, pero a nivel del calificador representan los valores 0, 50 y 100 que son reflejados dentro del calificador. Es decir, el 0 de puntuación de la actividad se convierte en 0 dentro del calificador, el 1 de la escala se convierte en 50% y el 2 de la escala de 3 valores se convierte en 100% de la actividad. Se pueden crear escalas únicas, como las escalas que son para las redes sociales, con
la opción de me gusta, por ejemplo, y esa opción, al calificarla con ese valor, obtendrá un 100% de la actividad. Eso sería parte del punto de las escalas. Ahora lo dejo con Juli con otro momento interactivo del WeTrain. Bien, ahí dejo un momentito la imagen del curso, de las escalas dentro del curso, por temas de conexión nada más. Steam, bueno, pasamos, como decía Alfredo, a la última pregunta interactiva de la tarde, ya cerrando el WeTrain, ¿sí? Y vamos a lanzar la última votación. Y esta sí, con todo lo que se dijo, me parece que va a ser fácil, pero hay que leer. Así que lanzamos la pregunta 3, que dice lo siguiente: ¿en cuáles de estas actividades se pueden usar las escalas? Acá ustedes pueden elegir las que quieran, ¿sí? Pueden elegir una, pueden elegir 2, 3, 4. A ver. Algunas empiezan a tener votaciones. Todavía hay varios pensando. Sí, acá hay para elegir. A ver. Vamos por la mitad. Bien ahí. La otra vez votaron 66, voten un poquito más. A ver. Es la última. A ver todos los que tenemos. Esto nos da un poco de pie para nosotros, para aclarar lo que haga falta. Claro. Ahí nos quedan un par. Creo que ya el resto somos nosotros, así que vamos a dar por finalizada. Vamos a ver los porcentajes antes. Hay una que se entendió bien, me parece. Así que vamos a finalizar. Finalizando votación. Vamos a compartir los resultados y así Alfredo también los puede ver y contarnos a ver un poquito más sobre esta pregunta. ¿Cuáles de estas actividades se pueden usar escalas, Alfredo? Normalmente son en los foros. Tenemos porcentaje acá, 50%, muy bien. Tenemos la parte de los glosarios. Bien, 38. Y la parte de las tareas. Al 100%. Todos entendimos que las tareas se pueden usar las escalas, pero reforzamos entonces que en el foro y en el glosario son las otras dos actividades que se pueden llegar a usar las escalas. El resto todas se guían por los puntajes, como mencionaba Alfredo en su parte. Bien, bueno, por este lado detenemos el compartir y vamos cerrando lo que es. A ordenarnos un poco, Julia, a ver cómo terminamos. Primero les quería decir que ese 66% es un poco mentiroso, porque acá están acompañándonos también otros miembros de la mesa, otros técnicos de la mesa, y por supuesto ellos no participaban de la votación, así que creo que de las personas de los administradores que nos vinieron a acompañar, la mayoría estuvo participando, así que gracias. Y bueno, mientras que esto pasa, agradecerles, por un lado, a Julieta, a Luis, a Joana y a Alfredo. Han trabajado muchísimo en esta preparación, así que les agradezco un montón la dedicación. Y a todos los que vinieron les agradezco un montón que nos visiten, ¿sí? Este ratito, porque nos gusta poder compartir, creemos que sirve y además así nos podemos conocer un poco más. Así es que les agradecemos. Pronto les vamos a anunciar este otro, ¿sí? Para mostrar un poquito algunas cosas prácticas y ahondar en el tema rúbricas. Y bueno, y va a haber otros a lo largo del año, ¿sí? Con otros temas totalmente diferentes. Ahí los vamos saludando en el chat. Juli, cuando quieras podemos ya cortar la grabación. Nos quedamos despidiéndonos.